Constante, continua. Sí, sí, continua. Presurizada, como dicen técnicamente. Es decir, con presión permanente y que hay agua 24 horas del día. O la tubería preñada de agua, cuestión de que no hay ninguna caída. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros tenemos un nivel de pérdida, o teníamos, porque ya se está reduciendo, teníamos un nivel de pérdida de un 82.4%. ¿Tan alto, ingeniero? Estamos Alto, hablando de casi todo. Alto no, extraordinariamente alto. Exagerado. Nosotros solamente aprovechamos, cuando hablan de aprovechamos es en términos de cobro, de un 17.6%. Y estoy hablando que la tasa de cobranza que tiene Coramoca, debo decirle que es la primera del país. Nosotros tenemos alrededor de un 92-93% de tasa de cobranza. Eso es una hazaña. Lo que indica de que nosotros estábamos casi cobrando el 100% de ese 17.6% que nosotros aprovechábamos. Después, lo demás era pérdida. Pérdida en la población. Ahora, técnicamente hay dos posibilidades de pérdida. Una es la comercial, que tiene alrededor de casi el 55%, la comercial, y la otra es la física, donde hay avería, algún tipo de avería. Ahora, ¿en qué consiste en la comercial? En la falta de sincronización de la tarifa y el gasto. Por ejemplo, si en su casa no hay un medidor que controle eso, o sea, que se mida el flujo de agua y la cantidad de metros que se consume, y que le tengan una tarifa de 600 pesos, y que existe la posibilidad de que usted en términos real el consumo sea de 2.500 pesos, la diferencia de 2.500 a 600, entonces es considerado una pérdida comercial. Y eso, ahí está la gran mayoría. En cuanto a eso mismo de la tarifa, ingeniero, nosotros hemos recibido algunas quejas de ciudadanos, por ejemplo, de tarifas que tenían, y me voy a referir, por ejemplo, al barrio Nuevo Puerto Rico, que incluso se habían reunido todos lo de la Junta de Vecinos en representación del barrio completo, porque a la mayoría le subió la tarifa extremadamente alta, vamos a decir de un promedio de 400 pesos a 1.000, a 1.500, pero así yo he recibido también informaciones de ciudadanos salpicados en diferentes barrios que también le pasa lo mismo. E incluso hay un caso que me presentaron, la tarifa de anteriormente llegaba a 400 pesos normal, ahora le llegó de 1.000 y pico, pero cuando vamos y leemos el medidor, no es esa lectura que tiene tampoco. ¿Por qué está sucediendo? No, pues eso es normal. Y realmente, fíjate, y le voy a poner un caso entonces contrario de que ocurre. Pero eso está sucediendo mucho ahora. ¿Por qué? Sí, no es lógico, es que porque ahora es que se está desarrollando un programa para colocar medidores. Todo eso, todas esas manifestaciones que se dan es fruto de que se consumía esa cantidad de agua, pero que no se sabía que se estaba consumiendo. Es decir, no se tenía registrado, no era que no se sabía, porque en la casa saben lo que se consume, o en el centro de uso saben lo que se consume. Ahora, lo que no se tenía era el volumen contabilizado. Ahora, ¿para qué es, en términos fundamentales, el asunto del medidor? No es para que Coramoca ingrese más recursos o que la institución prestadora ingrese más recursos, no. Ese es un elemento secundario. El elemento principal es precisamente que se detecten ese tipo de problemas. Porque existe la posibilidad, y le voy a poner el ejemplo, que pedí la autorización de esa compañía para expresarlo, porque es un ejemplo vivo. Por ejemplo, Imperio. Ellos se le tiene un parámetro de fondo base que llega alrededor de unos 20.000 metros cúbicos mensuales. Y hubo un momento, un par de meses,
que se disparó y llegó a 27.000 metros cúbicos. ¿Verdad? Lo medía el medidor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos fueron a la oficina, se discutió, se trató de discutir, de llegar a un acuerdo de tal manera de que la empresa no se le dispararan los costos, pero que Coramoca también sincerizara sus operaciones. ¿Y usted sabe lo que concluyó? Entonces, cuando los técnicos fueron allá y revisaron las instalaciones, vieron la necesidad de hacer unos cambios. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que en ese pico, que era pico porque no era normal, nosotros vamos a suponer el promedio o el base que se tiene alrededor de 90.000. ¿Ustedes saben lo que pasó? Que las operaciones se redujeron a 13.000 metros cúbicos. Hicieron unos arreglos, le cambiaron una flota, una cosa, se dieron cuenta de que la gran cisterna que tenían una grieta, ¿me entiendes? Y todo eso lo corrigieron, pusieron una flota nueva de alta tecnología y se redujo. Entonces, ¿qué trajo eso como consecuencia? Que también hubo que renegociar todo. Bajaron los costos y también nosotros, es lógico, que se le bajó el cupo base. De tal manera de que también entonces, en términos de gasto para ellos se redujo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esos problemas, cuando se ven que se le pone un medidor y se controla, eso quiere decir que en el interior, en la mayoría, en un alto porcentaje, es que hay problemas en el sistema interior de la estructura de la residencia o de lo que sea. Entonces, eso es lo que se busca, tratar de corregir eso, de tal manera de que eso vaya a un rango. La experiencia que se tiene del servicio es que una residencia debe oscilar, más o menos, en un gasto de 800 a 1.200 pesos. Ese debe ser más o menos el cobro que se debe hacer cuando se tiene un consumo normal. ¿Entiendes? Y hacia allá es que ustedes están enfocados a llegar. No, al contrario, nosotros lo que quisiéramos es que bajara mucho más, porque así entonces nosotros así tuviésemos mucho más capacidad para servirle a más gente. Porque cuando ellos vean, por ejemplo, que paguen 400 y que les llegue la factura de 1.200, ¿entiendes? Entonces ellos se darán cuenta de que necesariamente hay que corregir cosas que hay en la casa. Entonces van a empezar a reducir. Por eso, cuando se le instala un medidor a una persona, se le dan 3 meses. ¿Para qué? Se le facturan esos 3 meses, pero se le dan esos 3 meses para que siga pagando la misma que tenía anteriormente, pero que vaya corrigiendo. Va una brigada técnica, le hace las revisiones del lugar, dice, mire, usted tiene que corregir tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y si es necesario, la misma brigada se lo corrige. Pero eso es de manera permanente. Porque también eso es parte de la misma cultura del uso del agua. Entonces, es lógico que la gente se sienta, que diga que fue que se le aumentó la tarifa, que fue esto, que fue lo otro. Eso se llegará al momento de que bajará al equilibrio de la cosa. Pero eso es un proceso. Y en el caso de la gente que lee el medidor y no es lo que la lectura le han puesto en el recibo. También puede darse, porque son personas humanas. Lo único que tienen que ir a la dirección de allá del servicio medido y eso se les resuelve de manera inmediata. Ingeniero, me llama la atención, y antes de cambiar el tema, usted dice que hay un plan de colocar los contadores, medidores. Anteriormente, cuando usted asumió, ¿cuántos medidores había? Y más o menos, ¿cuánto estamos hablando que existen ahora mismo? Nosotros estamos incipientes, porque es que, por ejemplo, cuando yo tuve el segundo mandato en Coramoca, fue que se inició el asunto de la colocación de medidores. Yo insistí en eso, inclusive en maestría, la tesis mía de la maestría fue sobre la cuestión del servicio medido, y donde yo mostré de que el servicio medido, lo primero era de que iba a llegar a un equilibrio bajo en el precio del agua, número 1. Número 2, de que eso tenía una tasa interna de
la inversión del medidor de alrededor de unos 32%. Oigan eso, una tasa interna de retorno, es lo que indica. Ahora, ¿por qué? Porque se van a reducir todas las pérdidas y todos los asuntos. Entonces, el gasto de agua va a reducir. Se va a ampliar la cobertura y va a haber mayor cobranza. Que por ahí es que se deriva la mayor cobranza, no aumento de... Ahora, el que sigue derrochando, lo lógico es, ¿verdad?, que tenga que pagar. Así es. Antes de continuar entonces, Alfonso, que viene por aquí con otra preguntita. Una de los apuntes que a mí me llamó mucho la atención que hizo el doctor José Castillo y que sería interesante que la población entendiera es que el derroche de agua trae consigo infecciones, enfermedades, y es por eso que vemos que en barrios marginados, donde generalmente por la poca conciencia que tienen y derroche de agua que constantemente hacen, es que más enfermedades hay. Sí, y eso es lógico. Eso es un punto bien importante. Porque fíjense, miren cuál es el error histórico que se comete en todos estos países en vías de desarrollo. Tenemos una llamadita. Espérese, ingeniero, permítanos esa llamada. Sí, Excusa. sí, cómo no. Buenas tardes, acceso a nuestro pueblo, supermercado Mi Pueblo, permite el contacto. Yo quiero hacerle una preguntita a Rafael Martínez. Adelante. Si se Adelante, su podría. nombre, por favor, primero y luego la pregunta. Aquiles Perdomo. Adelante, señor. Que, por ejemplo, muchos ciudadanos no tenemos conocimiento cómo tratar el medidor de agua. Pero científicamente se puede comprobar si el medidor está malo o la factura llega mala. Porque ¿cómo uno corrige una factura que dice que usted ha consumido 4 metros y el medidor dice que es uno solo? Bueno, ¿Cómo uno corrige eso? Lo que pasa es que lo primero es que nosotros se supone que esos equipos lo venden más o menos con una vida útil de 4 años. ¿Ves? Que se supone que, salvo que no hayan elementos perturbadores en el ambiente, porque un medidor cuando se coloca tiene una técnica establecida, y cuando se coloca un medidor en los alrededores hay que corregir todas las averías habidas y por haber que debe haber, porque cuando se coloca un medidor y por cualquier circunstancia hay una avería y a ese medidor le cruza en el flujo algún elemento extraño, ahí mismo el medidor empieza a fallar. Pero en términos generales, la vida útil de ese medidor es más o menos de 4 años. Inclusive, nosotros ahora estamos en este proceso, estamos sustituyendo alrededor de mil y tantos medidores de que ya cumplieron su vida útil. Pero eso es normal. Eso científicamente está comprobado de que eso es correcto, ¿no? Además, fíjense, esos medidores, tanto el de flujo de agua, como el de flujo eléctrico, como el flujo de aire, tienen unos parámetros técnicos de que difícilmente fallan en el proceso de vida útil.